Y hoy tenemos un invitado de súper, hiper, mega lujo. Fíjese que yo siempre digo, nada es coincidencia, nada pasa al azar. Hoy tenemos la suerte de tener, no sé desde dónde, ya le vamos a preguntar, a René May. Le voy a hablar un poquito de René May. Cuéntanos. Él es, bueno, se define como un hombre de paz, un vidente, ¿Ya? humanista. Él mismo se describe con no tener ninguna afiliación política o religiosa. Está dedicado a la labor humanitaria hace muchos años, a transmitir un mensaje de paz y esperanza en el mundo, para formar un nuevo camino de ayuda a los demás. Wow. De hecho, le voy a comentar algún par de cositas, ya nos contará él. Él construyó el primer hospital en Madagascar. En el año del 2006 fue una pieza clave en la firma del acuerdo de paz en Costa de Marfil con la guerrilla. Wow. Oh, qué maravilla. Sí, en el 2007 llegó a México y se ha dedicado hasta ahora, ¿no? Se ha dedicado a ayudar a que el país cumpla su misión y llegue a ser un ejemplo de amor para el mundo. Y así una serie de cuestiones, por ejemplo, en el 2009 se dedicó a meditar casi Todo un año. ese año. Wow, qué Por la paz del valioso mundo. eso. ¿Qué le da risa, Faustito? Y bueno, nuestro tema del día de hoy es si es que es posible la paz del mundo, que es un tema tan utópico, ¿no? No sé si utópico. René, buenas noches. René, bienvenido. No sé si nos escuchas y nos ves con claridad. Sí, muchas gracias y buenas tardes a Nora, María y Fausto. Gracias, René. ¿Me escucha bien? Sí, Muy bien. muy bien. Ah, qué excelente, discúlpame. Sí, muy amable de la invitación y bueno, es un placer de poder compartir este momento con vosotros, sí. René, quiero empezar haciéndote una pregunta. Tú eres vidente. ¿Esto es algo con lo que todos los seres humanos nacemos como una cualidad? ¿Es un don para pocas personas? ¿O cómo crees tú que lo desarrollaste y en qué punto de tu vida te diste cuenta de que eras un vidente? Bien, lo que yo nací con esta facilidad, vamos a decir, de ver, nunca fui consciente de eso porque nació con eso. Lo que entendía que podía hablar en eso en el futuro es que yo tenía un recuerdo muy claro de dónde venimos antes de nacer. Significa al paraíso y me recuerdo de todo cuando estaba dentro de la panza de mamá. Yo creo que eso despertó una sensibilidad de percepción de que después hizo vidente a nivel internacional durante años y años y que para mí sí, el cerebro está abierto de todos a poder despertar de capacidad natural como eso sí, yo estoy convencido de eso. René, el hecho de que tú seas vidente, ¿no te parece que tienes una carga muy grande encima tuyo? Tal vez esto te llevó a ti a que busques estos espacios de paz, a que busques estos espacios de meditación. ¿Por qué buscas transmitir paz alrededor del mundo? Bueno, saber es cómo amar. Amar es bien, saber amar es mejor. Así que es todo un aprendizaje. Cuando queremos ayudar, no sabemos ayudar a veces. Y durante la vida, las experiencias de la vida que encontramos te permiten de entender un poco más el ser humano y finalmente de aprender a amar. Y es igual por la paz, es un aprendizaje que trata de crecer yo adentro y de llevar de miles de personas dentro finalmente un estado de conciencia que yo creo que falta al origen misma de la educación del ser humano. René, yo soy una de esas personas que sí, creo en la paz, todos la necesitamos, pero soy una de esas personas que la ve cada vez más lejos. Uy. Y últimamente tenemos cada vez épocas más conflictivas, lo que está pasando ahora en Afganistán, que conmociona y que vamos a ver Haití. poco. Y fíjate que justo ayer, René, teníamos a alguien desde México, no sé si tú estás en México hoy, ¿verdad? Sí, soy de México, sí. Ay, Ok, qué chévere. fíjate que coincidencialmente, aunque no es así, alguien desde México nos decía ayer, no estamos viendo lo que se nos viene, la crisis
la conflictividad y la convulsión a causa del calentamiento global en los próximos 10 años. Entonces, ¿a dónde voy, René? Yo soy uno de los cada vez, pienso que la paz es cada vez más, está más lejos, se aleja más. Conseguirla es muy difícil, dices tú. Sí, pero a ver, la pregunta ¿es posible tener paz en el mundo? Voy a te contestar, porque dice una palabra antes que pueda hablar, diciendo que no es utópica de crear la paz. Yo te contesto sin ningún problema que no lo es. ¿Cómo podemos evolucionar el ser humano? El ser humano evoluciona a la necesidad. Significa que crea una desarmonía como el calentamiento global, como la contaminación, como lo que pasó dentro de alguna guerra o en Afganistán, como dice. Eso te llevó a poder analizar y pensar cómo resolvemos este problema. El ser humano evoluciona por la necesidad de la verdad, no evoluciona por de cosas que no le sirven. Así que debemos crear, vamos a decir, de problemas por saber cómo lo resolvemos. Así que no es utópica la paz, somos en camino por poder evolucionar de una forma consciente e inteligente. Necesita algunos años, es verdad, pero somos en este camino. Entonces, para mí, la esperanza está totalmente visible dentro del conocimiento de que la necesidad del ser humano obliga a crear todo lo que necesita, vamos a decir, por aprender a vivir en este paz. Donc, sí, somos en camino dentro del futuro pronto para ir en este paz, te lo aseguro. Sí, mi estimado René, muchas gracias por tus palabras, ¿no? Hay un famoso escritor, debes haberlo escuchado, Eduardo Galeano, que él, una cita atribuida a él que dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos, el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues eso, sirve para caminar. O sea, el hecho de decir de que no es posible fácilmente alcanzar esa paz mundial que soñamos y que, bueno, que es también el chiste de las reinas de belleza que aspiran siempre a eso, que quiere usted la paz mundial. Hay que caminar hacia ella, no nos podemos quedar estáticos, no podemos decir, no, como es difícil, porque el ser humano es conflictivo, tiene ese gen, ese tema que está en parte de su evolución, y luchamos por recursos cada vez más limitados. ¿Eso no complica esa búsqueda de esa paz mundial? Voy a saber cómo tiene esta playera que dice Star Wars, que bien bonita. Vemos de películas bien hechas y muy bonitas, con siempre de conflictos, de guerra dentro del universo. Claro. Bueno, lado oscuro, lado luminoso. Eso, así es. Yo creo que eso es una definición real de lo que somos. Como dice, y tiene razón, creamos de conflictos por poder crear la paz. Así que esta ideología, puede decir, de película, siempre de guerra, de héroes, del mal, del bien, son parte de la evolución del ser humano por poder lograr un día a entender, y te lo aseguro, como los seres humanos hoy, los seres humanos evolucionados como extraterrestres lo hacen, son de personas que no buscan la guerra, no buscan el problema. Durante muchos años creímos que los extraterrestres venían a invadir a nosotros, conquistar a nosotros. Son totalmente humanos porque son tan avanzados que no necesitan eso. Así que nosotros, nuestra cabeza misma, y es con eso para mí que podemos resolver ese problema de la paz mundial si a la educación y al origen podemos hablar de lo que está bien, no de lo que está mal. Significa de poder enseñar a los niños cómo ayudar a los otros, cómo compartir con los otros.
Para mí es eso, la meta que debemos tener. Wow. Y justo te iba a preguntar, René, porque sí, lo macro, los conflictos macros nos desbordan. O sea, podríamos pasar horas hablando de conflictos macro que hoy mismo nos están desbordando. Pero hablamos de la persona. El 20% de la población, según la Organización Mundial de la Salud, el 20% de la población mundial, René, sufre de ansiedad, de un trastorno de ansiedad severo. La gran mayoría no lo sabe. A nivel individual, ¿por qué estamos viviendo esta época tan conflictiva con nosotros mismos? ¿Por qué tenemos tenemos acceso a mejores condiciones de vida, pero cada vez parece que nos estamos volviendo más infelices y Más más ansiosos, depresivos, preocupados. Somos en una sociedad que da un valor prioritario al dinero, al poder del dinero, y al mismo tiempo vemos de películas, vemos de la publicidad, vemos de barcos, de cruceros, no sé, de historia, de novela, lo que sea, que hablar lo que podemos hacer con el dinero. Eso crea el sueño, y me parece bien al mismo tiempo, y del otro lado crea un estrés porque debemos pagar la factura de electricidad, de agua, de la comida, de la gasolina, bueno, todo lo que la sociedad te obliga a pagar por tener una vida, vamos a decir, normal. En el futuro, voy a te explicar algo. El dólar va a tener una obligación de tener una alianza de fusionar dólares con varios países de América Latina por obligación a el euro y a la moneda de China. Así que porque los rusos y los chinos van a ser unas monedas, así que la India va a integrar después eso, y todo eso va a crear una competencia que va a obligar finalmente a varios países a se unir. Después eso va a ver nacer la propuesta de una sola moneda a nivel mundial. Y después estas monedas va al mismo tiempo, en paralelo, va a poder se crear de comunidad, vamos a decir, a algún lugar en América Latina, que no va a trabajar por el dinero, va a trabajar únicamente por lo que necesita, no por sobrevivir, por vivir confortable y controlar este problema que dice de ansiedad. Eso va a hacer que poco a poco el dinero se va a evaporar, vamos a decir. Que pierda poder. ¿Cómo? Va a perder su poder. Ajá. Y va a hacer que a ese momento, cuando quitamos el dinero, el estrés que me habla va a desaparecer. Y la verdad, si quitamos el dinero, quitamos, yo creo que 95% de los conflictos del mundo. Así que para mí, cuando esta etapa del humano va a poder lograr de aprender a vivir con una sola moneda y después sin monedas, la guerra no va a poder existir. Es eso que quiero te explicar de una forma como evidente. Wow, qué bien. Sería algo maravilloso que, bueno, pues no tengamos que preocuparnos y luchar por este tipo de situaciones que han creado muchísimos conflictos desde quién sabe cuándo y hasta quién sabe cuándo, ¿no? René, mi consulta es para las personas que por ahí sienten este tipo de situaciones que Fausto ha mencionado, de ansiedad, de estrés, que hoy por hoy en el presente están viviendo esta realidad. ¿Cuál sería ese primer paso, ese pasito de inicio para que podamos buscar la paz? ¿Cuál sería tu recomendación para que nosotros podamos accionar en esta situación? Esa paz interior tan buscada. Alors, siempre dice a la persona que si quiere conocer una persona, no es a su palabra, es a sus hechos. Sus hechos te demuestran la realidad y la verdad de quién es o de quién somos. Así que los hechos plasman una historia. Y esa es historia que permite a nosotros de saber finalmente quién somos y qué necesitamos. Así que, ¿cómo podemos crear la paz dentro del mundo? ¿Qué debemos hacer?
mira la naturaleza de una forma muy sencilla. ¿Quién son los animales más agresivos? Son los animales que comen la carne. Así que, claro, que si tú comes la carne, este parte ácida de esta carne, te va a ser más agresiva. Así que el día una persona, a menos que termine de comer la carne, no va a sentir este enojo, no va a vivir con este ganas de pelear, porque no lo va a tener, porque la carne desarrolla eso. Así que en el futuro, dentro de más o menos, va a empezar dentro de 16 años a 30 años, va a haber una evolución importante que el ser humano no va a poder matar animales. Y después va a tener de multa si mata animales. Porque la carne tiene mucho antibiótico, bueno, muchas cosas. Y hormonas. Vamos a realizar poco a poco que no está buena. Y más el tiempo pasa, menos personas comen la carne. Así que si quiere crear la paz o buscar cómo dar un paso, bueno, mira la naturaleza, mira los animales que comen el pasto y los animales que comen la carne. Son totalmente diferentes. Aquí tenemos la llave original, vamos a decir, de quién somos y quién queremos hacer, de paz o de guerra. ¿Qué paso más complicado, mi querido René, para los que somos aficionados, o los que no somos vegetarianos, ¿no? O sea, dar ese paso para los amigos que nos están escuchando, muy aficionados a la carne, digamos, de diferentes tipos de animales. Aquí también se habla de la carne cruda, pero bueno, esa es otra historia. Pero tiene un sentido lo que nos dices, ese tema de respetar otras vidas también, o sea, obviamente una vida animal, pero también importante. Hay un documental en Netflix llamado Happy, donde se hacen, digamos, análisis de felicidad, de países felices y ahí se describe algo similar a lo que tú, René, comentas como esa expectativa futura de esas comunidades en que la gente de alguna manera trabaja en conjunto, aportan, hacen su parte, siembran su propia comida, sus vegetales, los comparten, trabajan la tierra y todo funciona pues un poco como el trueque, con esa forma original de digamos, de intercambio antes de que apareciera el dinero. Y entonces se habla de comunidades efectivamente más felices. Obviamente que así como dejar la carne, dejar las comodidades, o sea, nos gusta mucho que otras personas hagan el trabajo y pagarles, pero no nosotros hacerlo con nuestras propias manos. Tal vez sea otra recomendación frente a no tener esta necesidad o esta afición por el dinero. Yo creo que el más importante saber es de entender la cosa. Lo que debemos hacer no es que creer únicamente yo creo porque no sé, yo creo. No, yo creo que es eso. La verdadera pregunta es ¿por qué? ¿Qué razón voy a hacer eso? Y esa pregunta la podemos tener dentro de la vida si tenemos una meta. Porque voy a te explicar algo rápidamente. Mucha gente, que vive dentro de ciudad, si le llevo dentro de los campos, va a se sentir totalmente perdido porque le necesita estrés, le necesita mucha actividad, le necesita de coche, el ruido, necesita todo eso. Y a muchos, le da miedo eso, porque no son preparados, no son listos a poder aprender a vivir en paz con ti misma. Así que eso es parte de la educación, es parte de la llave, vamos a decir, de preparar a los jóvenes aprendiendo a tener de momentos de paz, de meditación o de reflexión, no importa, de momentos que podemos desconectar totalmente con una sociedad muy activa, con mucho ruido y que finalmente eso mismo, bueno, podemos decir, esta misma sociedad crea este estrés
que a veces hoy mucha gente necesita porque no saber vivir de otra. René, antes de irnos a una pequeña pausita, me ha quedado sonando en la cabeza algo que has dicho al inicio. Yo recuerdo, cuando estaba ya en el vientre de mi mamá, lo que pasó antes, el paraíso. Yo soy un escéptico y siempre lo he dicho, no porque yo no crea, no exista. ¿Crees tú, nos estás diciendo que hay algo más allá, una especie de paraíso de vida después de la muerte, es así? Saber, yo no me gusta de hablar de lo que cree, me gusta hablar de lo que conoce, que lo que puede explicar, lo que puede decir existe por esta razón y es por esta razón que pasó eso y eso le da un entendimiento muy racional. Toda mi conferencia, hizo un poco más de 3.000 conferencias, bueno, un poco más, y la verdad, nunca de mi vida preparar una sola conferencia de mi vida, y ninguna entrevista tampoco, porque soy lo que soy, no puedo contestar lo que no conoce, no puedo contestar lo que cree, porque si yo contesto lo que cree, se limita a mi creencia, así que eso no va a funcionar, no. Mucha gente me pregunta, ejemplo, ayer, una de mis instructores perdió su tía. Así que le dice, ¿cómo yo conozco el paraíso? Y el cerebro es multidimensional, tiene de potencia increíble, ilimitado. Así que este instructor me pidió, ¿cómo va mi tía, por favor? Y le contesta, ahorita está con un tío, algo, que murió muy joven, está con él y está bien feliz. Así que me llamó después, me dice, increíble, me sí perdió su tío hace muchos años, a 23 años tenía él, y así es, entiende, podemos tener de fracción de segundos de imagen o de escena de qué está haciendo la persona que amamos. No es la evidencia para mí, es únicamente que cuando abrimos su espíritu al amor del otro, al amor de la humanidad, de la conciencia, podemos decir colectiva, podemos entender que sí, la vida existe en paralelo, que nosotros somos muy limitados a lo que podemos ver o entender, y que el cerebro es mucho más que eso. Así que sí, el paraíso existe, no como le hablan del infierno, esa tontería, no, eso no creo que no. El infierno no existe. ¿Quién puede tener el derecho a la eternidad de juzgar una persona? Ningún. Tampoco Dios va a juzgar a nosotros. Nosotros juzgamos a nosotros mismos por lo que hacemos, por el daño que hacemos a los otros. Significa que si hablamos de conciencia, podemos hablar del paraíso, porque es lo mismo. El paraíso y la conciencia del ser humano que puede vivir en paz y en armonía con los otros, es el paraíso, es la misma que continúa este modo, vamos a decir, de forma de vivir. René, te vamos a robar un minuto, no nos cortes, nos vamos a una pausa y además yo voy a tomar agua para procesar todo esto que estoy escuchando, que me está sacudiendo. Estuvo muy bien en la cabeza, ya siento que me va a estallar. Es mejor el agua tibia porque hidrata más. Ah, perfecto. Bueno, tenemos un montón de mensajes, René, que te envían muchos saludos, que te agradecen por compartir con la humanidad tu gran sabiduría. Por acá nos hablan de la paz y agradecen mucho porque han estado presentes en tus conferencias que has dado acá en Ecuador. Así que, sin duda alguna, tenemos un súper invitado. René, sabemos, tienes una fundación que se llama Fundación de la Paz. Y entiendo que hay voluntarios que trabajan para la fundación alrededor del mundo. Algo magnífico, ¿no? Es toda una comunidad muy comprometida. Pero, ¿cuál es la función de estos voluntarios? Bueno, somos dentro de 56 países, exactamente por el momento. Somos alrededor, más o menos, porque es difícil de identificar los detalles, pero alrededor de 30.000 voluntarios. Y somos 400 instructores que ellos
forma a nivel internacional los voluntarios. Nosotros le enseñamos una terapia, tenemos varias terapias, pero una principal que su nombre es regeneración celular. La enseñamos gratuitamente y con eso podemos aprender a las personas a ayudar a los otros, a poder tener una herramienta para ayudar a quien necesita. El resultado está muy bueno y gracias a eso hacemos de millones de terapias en el mundo y dentro de eso tenemos la posibilidad de llevar de la alimentación a de comunidades que necesitan, de juguete a los niños. Bueno, tenemos mucha acción alrededor de todo eso por poder permitir a las personas de hacer algo a los otros. Ejemplo, ahorita estamos construyendo un hospital que va a permitir de tener 2 quirófanos, 2 salas de parto, va a tener más o menos 25 camas, prevista 25, va a recibir poliquemadura, va a tener terapia intensiva, urgencia. Bueno, un hospital de un nuevo concepto, en acuerdo total con la medicina y de poder integrar adentro la parte de la alimentación, la parte de la terapia, la parte del arte, de la música clásica, dentro un sentido que puede llevar la parte emocional a ayudar a sanar a las personas. Así somos a nivel internacional. René, tenemos mensajitos por acá. Dicen saludos desde Chile, saludos desde Argentina. Mil gracias, Mil, por tu hermoso y gran plan de amor a la humanidad. Infinitas gracias, René, por tu ayuda a mi vida. Gracias, Mil. Gracias, René, por existir en mi vida. Y también nos dicen por acá, saludos, por favor, que mande sanación. La necesitamos, René. Te lo pedimos, por favor. Sí, encuentro de cientos de miles de personas por la sanación. Y mucha gente me pregunta a veces cómo podemos lograr de regreso a la vista a un ojo ciego, no sé, de que tiene un tumor, un cáncer. Bueno, de cosas que a nivel científico no se explica. Todo eso es dentro del amor al otro. Si sabemos amar al otro, aceptar a los otros como son, a ese momento podemos lograr de grandes cosas. Y el cerebro, su capacidad se despierta de una forma totalmente natural. Así es. René, estás diciendo entonces, yo he tenido siempre esta duda existencial. Si las buenas vibras, la oración, la meditación compasiva sobre todo, estás diciendo que tiene un efecto en los otros. Y en tu propio cuerpo también. Yo creo que hoy empezar a tener un poco más de acercamiento de la parte científica a ver cómo funciona el cerebro y a qué reacciona el cerebro. Es importante de saber que yo hice de experiencias de tipo en estado de meditación, no vamos a decir profundo, en estado de meditación, y yo puedo te decir que sí, los dos hemisferios empiezan a trabajar juntos y podemos lograr de utilizar tu cerebro con más capacidad. No importa la religión, no importa la meditación, lo que quiere. El más importante es de poder tener un momento de introspección para poder lograr que tu cerebro expresa esta paz que necesita. Y así que sí, se desarrolla una conciencia, podemos decir, un poco más concreta, vamos a decir, más firme. René, ha sido un gusto, pero un gusto grande para nosotros tenerte acá. Tenemos un mensajito, Faustito, que, bueno, antes, ¿qué haces así? ¿Cómo encuentro la paz? Nos dicen, ¿cómo podemos contactar al invitado para poder seguir sus enseñanzas? ¿Les va relacionado a lo que vos ibas a hacer? Claro que sí. Por eso digo que a veces la paz es paz. ¿Cómo te puede encontrar, René? La gente, ¿cómo se puede poner en contacto contigo o con los miembros de tu fundación? ¿A qué? Las redes sociales. A la página internet, sí.
René W, René pourtant, on commence. Recommence. www, dos veces. Tres veces. Poca tecnología, ¿sabes? .renemey.org. Perfecto. René, muchísimas gracias por Solo el tiempo. una última, puedo que me quede con Amigo, esa el tiempo pica, está ya hermano. con- Yo sé Tenemos que despedirnos antes, Sí, acuérdate. René, algo rapidito, no sé si me perdí en la traducción cuando hablábamos de Star Wars. Tú decías que hay extraterrestres entre nosotros, que hay una civilización avanzada que comparte con nosotros, o somos nosotros del futuro. Tú como vidente que nos das una visión positiva del futuro, yo les tengo un poquito de miedo, ¿no? Tal vez por las películas como son, pero déjanos con esa pica, tal vez otro día hablamos de eso más profundamente. Están aquí. No, de miles de años vienen a visitar nosotros lo que consideramos como extraterrestre. Algunos vienen de galaxia más lejana, otros vienen de nuestra galaxia. Es importante saber que existe de miles, de cientos de miles de galaxias, ¿entiendes? Significa que dentro de la misma galaxia tiene mucho sistema solar, mucha posibilidad de encontrar la vida, y la vida es una evolución. Significa que viene de ser humano, que depende de la atracción terrestre, de varios factores, son de aparência diferente. A hoy vienen tres tipos de civilización diferentes que visitan nosotros. Algunos son vivos adentro, enfin, no que vive adentro, dentro de la Tierra, es que va y viene, puedo decir, y otros vienen ver nosotros cómo evolucionamos. Y todo eso es parte, voy a decir, de la parte inteligente del ser humano, de poder aceptar, ¿cómo podemos pensar que somos solos en un planeta cuando existe de miles de millones de planetas dentro del universo? ¿Cómo un ser humano puede pensar que somos solos? Así que es lógico que tiene otra civilización y que un día nosotros mismos vamos a ir a visitar de civilización más primitiva, como lo somos por ellos. En el futuro nosotros vamos a visitar de civilización más primitiva como somos hoy. Wow. Los escépticos, chachos. Gracias, René. Muchas gracias, René. Y bueno, contactarnos contigo a través de tu página que ya nos indicaste y muy pronto estaremos nuevamente contigo. Gracias por tu tiempo.